Pues muy buenos días, gracias don Rosendo Tavares. Y como bien temprano en la mañana decíamos, pues pedir por la salud de don Willy Rodríguez, que conforme nos van comunicando, pues ha ido evolucionando de mejor manera. Así es que a Dios las gracias por la recuperación de don Willy y pedir a Dios que lo podamos tener lo más pronto posible al frente de este espacio que, como ha hecho durante toda su vida, pues dedicándolo de la mejor manera. Un abrazo a don Willy y ratificando ese clamor por su salud. Temprano en la mañana hemos estado durante el día de hoy conociendo el impacto de la medida de una decisión que en una franja social, en una franja de la clase media y sobre todo de la clase media alta, ya incluso había sido una decisión. En la clase media, la mayor parte de esa clase media y media alta había decidido buscar los medios para reforzarse. Y estoy haciendo contacto con Luis Cruz, el hijo de Cruz y Minian, para que me tenga pues a mano a su padre, al doctor Cruz y Minian, para nosotros en un ratito de la mañana, más adelante, pues hacer que él pueda participar con el país. A Cruz y Minian le hicimos la pregunta sobre la posibilidad y su criterio sobre el hecho de que se pueda uno aplicar dos vacunas distintas. Y digo dos vacunas distintas para que quede claro, porque como se aplican dos dosis de una misma vacuna, en este caso dos vacunas distintas. La Sinovac, por ejemplo, que es la que la mayoría nos hemos aplicado, y una segunda vacuna que pudiera ser Moderna, pudiera ser AstraZeneca o pudiera ser la Pfizer. Cruz y Menian me decía, y abro comillas porque estoy citándolo textualmente, él decía, si por ejemplo tú vacunaste a tu hijo, lo vacunaste sobre una vacuna común que puede ser el tétanos, cualquiera de esas, y se te olvidó, tienes la duda de si lo vacunaste o no lo vacunaste, ¿qué tú debes hacer? ¿Quedarte con la duda y vivir el riesgo o simplemente reforzar al muchacho y vacunarlo de nuevo? Y yo le preguntaba, doctor, ¿y eso puede tener alguna consecuencia? Él me dijo no. Y lo estoy citando, él aquí lo vamos a sacar al aire más tarde. Y él me explicaba y me puso un ejemplo que yo lo sigo poniendo porque me pareció muy fácil de comunicarlo. Él decía, usted tiene una verja y la verja suya es de 5 metros. Y usted decidió subir un poco la verja. Y la verja, entonces, va a tener ahora una altura, en lugar de 5 metros, va a subir la verja 5 metros más. Entonces usted tiene una verja más amplia o tiene una verja pues más baja. De eso se trata, me decía el doctor Cruz y Minian. Y yo creo que es importante el anuncio, que sea asumido por el Estado, tiene también una medida de positiva, y es de que no le va a costar a la gente humilde, no tendrá costo. Y esto ayuda, porque hay gente que tiene la posibilidad de pagar, de incurrir en el costo de avión y de ir a otro destino y colocarla. Pero bueno, si en el país se toma la disposición de salud pública y eso se constituye en una medida, pues evidentemente que será gratis en principio. Y yo creo que con el coronavirus, como ha pasado con otras situaciones, tiene que llegar el momento también, y eso tendrá que ver con las licencias farmacéuticas, cuando se liberen y esto sea ya una situación de abaratar la producción, llegará el momento entonces en el que habrá que prescribirla con las ARS. Y en su momento que esto se constituya en una vacuna más de las que ya existen en la plantilla de vacunación que tiene la Prosología Médica Dominicana. Y que las diferentes
digamos que, disposiciones, asuman de que las ARS lo puedan cubrir cuando ya esto adquiera, pues de manera consuetudinaria y sea una prescripción permanente. Todo esto, hablar de estudios que avalen de manera ya concreta decisiones que se van tomando sobre la consecuencia que tiene una medida, tampoco se puede hablar en términos tan absolutos, porque no hay tiempo. Si tomamos en cuenta lo que habitualmente se tomaba para un ensayo médico de una vacuna, que era de 2 a 3 años, era lo habitual. Cuando arrancó el coronavirus, una de las principales situaciones que se ponían en contexto con el tema de la vacuna era de que los promedios eran 2 y 3 años. Y todo esto ha venido rápido, se han abreviado plazos, se han hecho cosas, porque al final de lo que se trataba era como en efecto, y se ha aprobado, era tener un mecanismo real de poder mitigar y volver hacia una relativa normalidad. Y poner en contexto los estados, por ejemplo Nueva York. En este gobierno de la mañana, yo no sé, Cundo, si tú recuerdas, cuando llamábamos al médico dominicano y él hablaba de cómo estaba viviendo Nueva York, su situación, de cuando vimos a través de los diferentes medios de Nueva York cómo se colocaron furgones en hospitales y clínicas de Nueva York. Furgones para sacar los cadáveres. En ese momento, Nueva York, como estado de los Estados Unidos, ese país estaba sin presidente y lógicamente generó una situación como esa. Y tú recuerdas, Rosendo, ver furgones con cadáveres. Y hoy, viernes 25 de junio, usted camina por las calles de Nueva York y la realidad es que ha cambiado para bien, ha cambiado para mejor, de manera radical la situación en la ciudad y en el estado de Nueva York, que celebra su regreso hacia una relativa, con comillas, normalidad. ¿Y eso a qué se debe? A una inmunización natural, recordando que se refiere la inmunización natural al proceso de anticuerpos que genera el organismo una vez afecta el COVID y una vez lo supera. Cuando usted ha tenido la infección viral, usted se sana, entonces usted conserva una carga viral que le da una inmunización natural. Y la inmunización adquirida, inoculada, que es la que se da con la vacuna, que le produce entonces una carga de anticuerpos aplicada y que se hace en una o en 2 dosis, dependiendo la posología de la dosis o de la vacuna aplicada, porque hay algunas, como por ejemplo la Johnson & Johnson, que es solo una aplicación. De modo que la ciudad de Nueva York, y es el ejemplo por excelencia, porque como bien decía don Rosendo, por razones incluso geopolíticas, tuvo una muy mala gerencia de la crisis. En principio, los Estados Unidos como tal, y la ciudad de Nueva York y la ciudad de Miami, o los estados uno y otro, fueron pieza fundamental del conato de la crisis. Y nosotros aquí, que nunca dejamos de transmitir que el gobierno de la mañana, por una decisión de Bienvenido Rodríguez, se mantuvo al aire siempre de manera presencial, en vivo, cuando no sabíamos lo que estaba pudiendo pasar de manera real. Nos manteníamos en cabina, nos manteníamos en comunicación remota algunos, pero en vivo el programa. Y aquí dábamos un reporte casi diario de lo que estaba pasando en la ciudad de Nueva York. Y ese testimonio que daba el reporte de Nueva York, incluso desde el mismo hospital de Nueva York. Y eso era tétrico, señor. Y escuchar la desesperación con la que llegaban a las emergencias y había colapsado el sistema sanitario en Nueva York. Y hoy regresar, por ejemplo, en el mes de octubre pasado, fuimos y vimos cómo estaba cerrado. Regresar hoy en el mes de junio y usted ver las calles y las avenidas
de Nueva York, ya la gente caminando, una gran parte de la gente en una relativa normalidad, evidentemente que es validar el tema de las vacunas. Porque cuando iniciaron a colocarse las vacunas, sobre todo ellos que utilizaron Pfizer, que utilizaron Johnson & Johnson y utilizaron Moderna, la utilizaron todas al mismo tiempo, según se fueron liberando las licencias, y ver cómo han tenido un resultado tan drásticamente positivo, resulta de que se tomaron las decisiones correctas. De modo que decir hoy que tenemos que tener un estudio de datos científicos comprobados para el reforzamiento, tampoco traduce 100% la objetividad. Porque en esto, conforme a la contundencia de lo que ha pasado, siempre ha habido un riesgo de tomar decisiones sobre la base de lo que ha ido revelando el comportamiento social. Nueva York y otros estados ya muestran que la decisión de vacunarse, que en un momento muchos criticaron y dijeron que había que esperar un año más, la decisión de aplazar, de acortar los plazos para la validación del resultado, demuestra en estos países, como en Israel, por ejemplo, demuestra también que se hizo lo correcto. Así es que todo el que pueda y tenga concienciación suficiente, que lo valide a través de las experiencias que hemos tenido en esos estados. La vacuna sigue siendo la única y la mayor respuesta. Llévatelo, Cundo.